Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. ¿Qué tal? Saludos, saludos. Decía Albert Camus que la paz es la única batalla que vale la pena librar. Bienvenidas, bienvenidos al Rompeolas. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. Bueno, un Rompeolas que como siempre tenemos 3 temitas para tocar a lo largo de esta hora de radio en vivo y en directo. Vamos a comenzar hablando a recordar pues el legado de Wilfredo Vilpret. Una figura entrañable, una figura importantísima en el mundo canario y en el mundo de este país, ¿no? Vamos a hablar de su legado con Octavio Rodríguez, que él es doctor en biología. Luego vamos a hacer, como siempre, el momento de reflexión con el Mirafondo. En esta ocasión vamos a tener la opinión, vamos a escuchar lo que opina Maruja Torres. Maruja Torres, que es también una firma fundamental en el mundo periodístico español. Y por último vamos a hablar con María Nélida Rancel, que ella es doctora en medicina y cirugía, y vamos a hablar porque ella pertenece a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Y esos 3 temas naturalmente los vamos a tocar aquí en el Rompeolas. Bueno, vamos a abrir el primer tema, que ya tengo ahí al otro lado a Octavio Rodríguez, que normalmente Octavio siempre suele venir porque él ha tenido siempre dos trayectorias importantes, ¿no? Por un lado, su amor hacia el tema de la biología y también a la historia. Casi siempre viene con el tema de la historia, pero hoy yo creo que va a combinar las 2 cosas, la historia y la biología, su amor también, ¿no? Vamos a hablar del legado, a recordar a Wilfredo Vilpret, todo lo que significó, porque él, Octavio ha estado con él, lo ha vivido de cerca con él, su trayectoria, y vamos a tener un ratito pues para recordarlo. Octavio, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, en este momento bien, pero con el disgusto de haber perdido al jefe, como llamamos nosotros. Al jefe, ¿no? Oye, realmente ha sido un masazo tremendo, como están últimamente, se están, muchísimas personalidades, gente que ha significado y significa mucho en la historia y en la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Parece que están como llegando a un final que, en fin, ¿no? No solamente con Wilfredo, con otra gente también. En este caso era normal, es decir, tenía 92 años y ya quisiéramos llegar como llegó él, con la cabeza en buen estado, con el cuerpo más o menos aceptable, y morirse en la cama durmiendo. Es decir, no se puede pedir más. Es decir, era lo que tocaba. Para nosotros ha sido muy duro, porque bueno, uno se creía que era inmortal, porque toda la vida lo hemos visto delante. Yo llevo unos 50 años conviviendo con él,
y siempre estaba ahí, y por más años que pasaron siempre lo veías en los medios, lo veías en la tele, lo veías en la radio, lo veías en los periódicos. Pero llegó el momento que, bueno, todo en esta vida tiene un alfa y un omega, le tocó descansar, pero repito, tuvo una vida plena y una muerte digamos que ya quisiéramos mucho. Claro. Octavio, ya que tenías tanto tiempo con él, y en fin, yo creo que de alguna manera pues también podía significar como un farol encendido, en el sentido de su propia, cuál es el planteamiento, la propia filosofía que él tenía de vida, ¿no? En ese sentido, ¿qué destacarías tú? Aparte del tema de su investigación y todas esas cosas, sino como persona, ¿cómo se enfocaba en la vida? Hombre, era una persona de un trato muy amable, tenía la virtud de que era un ser muy social, sabía tratar a todo el mundo, daba a nosotros que fuimos sus discípulos, nos daba juego, se interesaba por lo que estábamos investigando, nos ayudaba, colaboraba con nosotros, y con la gente era una persona muy abierta, de ahí que fuera una persona que ocupara muchísimos cargos, fuera incluso del mundo universitario, del mundo de la botánica. Y además tenía una facilidad enorme para los idiomas, por tanto siempre era el embajador que teníamos para que llegaba alguien del extranjero, o cuando íbamos a un congreso o algún tipo de actividades internacionales, siempre estaba ahí porque dominaba un montón de idiomas, hablaba inglés perfectamente, francés, italiano, portugués. Era una persona que, bueno, que su origen también lejano de alemán, de origen alemán, bueno, era suizo, su bisabuelo era suizo, se casó en la Orotava, en el Valle de la Orotava, y su familia ya se quedó en Tenerife, ¿no? En el puerto de la Cruz concretamente. Ahí estuvieron vinculados con el desarrollo turístico del puerto de la Cruz. El padre fue catedrático de la Escuela de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, donde él nació ya. La familia él nació en Santa Cruz, mientras que su padre y su abuelo nacieron en el puerto de la Cruz, ¿no? Pero pues, un hombre de una talla humana excepcional, porque yo no conozco prácticamente nadie que hable mal de él a nivel personal, es decir, con su trato. Era una persona de trato muy amable, y repito, sabía dirigirse a todo el mundo, muy campechano, lo que nosotros llamamos persona campechana, pero era una persona terriblemente inteligente. Sabía por dónde conectar con cada persona con la que hablaba, y sabía ganarse el interés y la atención del público. Cuando tú llegas a la universidad, Octavio, ya él era una figura reconocida, porque él de alguna manera pues fue también iniciador o inició también lo que antes era las biológicas, ¿no? Sí, fue el fundador del Departamento de Botánica. Cuando se creó en aquel momento sección de Ciencias Biológicas dentro de la Facultad de Ciencias, él comenzó a dar clases en el año 67, comenzó a impartir la asignatura de botánica. Él venía de Madrid, pues sacó la carrera de farmacia en la Complutense de Madrid. Allí fue incluso profesor ayudante de prácticas en la Complutense, y ya ya era conocido por su nivel, ¿no? Y cuando aquí se fundó la sección de Ciencias Biológicas, Antonio González, que era el rector de la universidad, lo llamó para que se incorporara a esa sección y impartiera la botánica. Y como él decía siempre, él comenzó con una tiza y un libro bajo el brazo. Con una tiza. Con una tiza para impartir la docencia a la pizarra, no tenía ni más medios, y con un libro básico de botánica para impartir la docencia. Es decir, no tenía nada, es decir, era cero. El cero total de medios y de personas. Él comenzó solo en el departamento, y cuando yo me prejubilé, éramos 16 profesores en el departamento. Es decir, logró que aquel departamento minúsculo, donde él estaba solo, pues fuera creciendo. Se tuvo la visión de ir abriendo líneas de investigación dentro del departamento. Él era especialista en plantas superiores y en vegetación, pero después fue creando líneas del mundo criptogámico, es decir, una línea de botánica marina, una línea de hongos, de líquenes, de briófitos, de palinología. También desarrolló una de etnobotánica, incluido plantas medicinales, de vegetación, de conservación. Fue abriendo líneas de investigación en el departamento, en la que nos fuimos incorporando los que fuimos llegando allí.
Claro. Y en un mundo, Octavio, perdona que te lo diga, pero para el resto de la gente que no asistimos a eso y que no sabemos de eso, prácticamente un mundo invisible para nosotros, para el resto, ¿no? Digo, coño, ¿cuántas cosas se habrán investigado que luego, mira, ahí queda, ¿no? Ni se sabe, ¿no? Hombre, no, y es decir, el Departamento de Botánica, es decir, el prestigio de la biología en la laguna ya es de prestigio internacional, porque todos los investigadores que vienen de fuera siempre se han interesado por la naturaleza canaria. La naturaleza canaria es terriblemente original. Tiene un porcentaje de endemicidad muy superior a la media nacional y incluso internacional. ¿Y somos conscientes de ello, Octavio? Él trabajó mucho en eso. Es decir, don Wilfredo tuvo una triple faceta, que era la docente, la investigadora y la divulgadora. Él fue un gran divulgador de la botánica y de la conservación de la naturaleza en general. O sea, él dio muchísimas conferencias, aparte de sus clases, que era un excelente docente, de una facilidad de palabra y de llegar a la gente muy, muy alta, ¿no? Pero aparte de eso fue una persona que supo divulgar y nunca dijo que no a cualquier tipo de seminario, de conferencia, de actividad social que lo llamaran para hablar de la conservación o de la botánica en particular, ¿no? Era una persona, Octavio, que tenía realmente, bueno, claro, que tenía unos conocimientos increíbles, pero a veces no es tan fácil tenerlos y luego saberlos transmitir. Él tenía esa dualidad, digamos, de ese conocimiento y saber transmitirlo. No, él tenía una tarea intelectual increíble, ¿no? Es decir, a veces sabía mucho, una persona que había estudiado profundamente, o sea, era un buen investigador y sobre todo era un buen divulgador. Es decir, él le llegaba, es decir, cuando daba una conferencia la gente se quedaba embelesada, incluso un mes antes de morir, que le dieron un premio, él improvisó una conferencia y la gente se cansó de ovacionarlo. Es decir, pues ya no esperaban que con 92 años pues fuera capaz de hilvanar unas palabras también hilvanadas. Es decir, llegaba muy bien a la gente, ¿no? Y eso le permitió a él ocupar muchísimos cargos. Fue en el Museo de Ciencias Naturales, fue director del Museo de Ciencias Naturales, fue director de la revista Diarea, fue consejero del Cabildo, fue director del ICE, del Instituto de Ciencias de la Educación, fue director del Instituto de Estudios Canarios. Es decir, que tuvo muchísimas actividades fuera de la universidad. Y en la universidad pues fue decano de biología muchos años, fue decano de la Escuela de Ingeniería Agrícola, fue además director del Departamento de Botánica desde su inicio, ¿no? Fue el primer director del departamento, después ya lo dejó en manos de sus discípulos mayores, ¿no? Esperanza, Pedro Luis, etcétera, ¿no? Pero él ha sido una persona que ha abierto caminos. Es decir, no solo era un buen profesor y un buen investigador, sino que abrió caminos abrió líneas de investigación. Claro, fíjate lo que me estás comentando, de ese primer punto inicial, ¿no? De esa tiza solo, ¿no? Delante de una pizarra y delante de un grupo. Y claro, y el libro que a mí me recordaba como aquello de los Álvarez, ¿no? O sea, una cosa básica, ¿no? Es una enciclopedia botánica general que le dejaron y con eso búsquete la vida. Y después llegar, o sea, realmente empezó el edificio desde cero prácticamente, ¿no? Mira, a los pocos años de entrar a la universidad ya lo sacó la plaza de catedrático y estuvo prácticamente toda su vida docente. Claro. Estuvo 36 años de profesor titular como catedrático y luego ya fue nombrado, elegido por nosotros profesor emérito, que es una cualidad que solo lo tienen algunos profesores excepcionales, para continuar después de la jubilación unos años. Él estuvo 6 años después, otros 6 años como profesor emérito de botánica, ¿no? ¿Tú no crees, Octavio, que cuando, en el caso de él, supongo que, porque claro, con todo lo que nos estás contando, llegar al final de la vida con esas ganas, ese ímpetu, que tú dices 92, pero realmente si que estuviera hablando de una edad mental, no, tendría 40 años, yo qué sé, ¿sabes? Pero lo que te quiero decir es que es importante. ¿Tú crees que el aferrarte, o sea, el luchar por algo que te encante, que sea el motor de tu vida, eso influye para llegar al final y llegar bien, ¿no? Llegar mentalizado y con ganas, ¿no? Sí, no, tuvo siempre una mente lúcida, pero no cambió, no, es decir, su forma de ver la vida y ver la conservación de la naturaleza no cambió desde que yo lo conocí hace 50 años, ahora que se murió. Es decir, no cambió nada, es decir, se mantuvo firme en sus ideas de defensa de la naturaleza de Tenerife y se enfrentó con políticos. O sea, eso le costó algunos
enfrentamientos con algunos políticos del momento, ¿no? Pero bueno, con una persona que estuvo más de 50 años en el patronato del Parque Nacional del Teide, representando a la universidad y hasta prácticamente su muerte, ¿no? Y también estuvo en el patronato insular de Espacios Naturales de Tenerife, estuvo en el patronato de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Es decir, una persona que en todos esos sitios era defender a la naturaleza, defender no solo la flora, sino defender todo, el conjunto de flora, fauna, geología, los valores naturales de la isla en la que nos tocó vivir, que conocía profundamente. Él, repito, dirigió más de 20 tesis doctorales, más de 40 tesis memorias de licenciatura, más de 200 publicaciones en artículos, más un montón de libros. Es decir, fue una persona que divulgó, colaboró con todo lo que íbamos saliendo allí, con gente de fuera. Él fue reconocido a nivel internacional. Él es doctor honoris causa por la Universidad de Hannover, en Alemania. Tuvo después un premio también de investigación en Europa. Aparte de que, bueno, tuvo el premio Canarias aquí en Islas, ¿no? Premio Canarias, y tiene una calle que pasa justo por la Facultad de Biología, entre Biología y Farmacia, que es donde compartió la mayor parte de su vida docente, ¿no? Y se la dedicó la universidad y otra La Esperanza, en el Rosario, ¿no? También, creo. Sí, en el Rosario, porque vivió las últimas décadas de su vida, vivió en Rada Azul, y el municipio de Rosario, como hace hijo vecino ilustre, pues le dedicaron una calle. Claro. Octavio, y la universidad, digamos, a nivel en el exterior, ¿no? Europa, en fin. ¿Cómo crees tú qué opinión tenía? Yo me imagino que tendría una opinión increíble de Wolfredo, ¿no? Sí. Estamos hablando de un nivel elevadísimo. En el mundo de las ciencias naturales, en el mundo de la biología, era un referente de ciudad. Nadie venía a trabajar en la isla sin contactar con él. Ya a veces él seguía colaborando directamente con ellos, o lo llevaba a algunos de nosotros, algunos de los discípulos, que sabían que estábamos especializados en algún tema, ¿no? Pero él era el interlocutor, por eso, por su facilidad de idiomas, y porque era un referente en el mundo de la botánica, sobre todo en el mundo de la vegetación y en el mundo de la flora vascular, las plantas con flores, ¿no? Era la más que él trabajó a lo largo de su vida. Y era, es decir, prácticamente era el contacto, era el embajador que teníamos en la facultad para contactar con todos los especialistas del mundo, no solo de Europa, sino del mundo, de otros lugares, incluso de América, que venían a contactar a estudiar la naturaleza de Tenerife, a estudiar la flora y la vegetación de la isla. Yo no sé, nosotros yo creo, Octavio, que muchas veces desconocemos hasta nuestra propia vegetación, ¿no? O bueno, desconocemos, ¿no? O no le damos la importancia que tiene. Por ejemplo, cuando se han hecho esos destrozos de tabaibas, de tantas cosas que nosotros a veces muchas veces no le damos ni el valor que tiene, ¿no? Él, por ejemplo, se movió bastante, luchó contra lo del puerto, él se mojó, luchaba precisamente abanderando las manifestaciones, también pues fue socio fundador, creo, de ATAN. O sea, quiero decirte que combinaba, digamos, el despacho, pero también en la calle, ¿no? No, como dije antes, él no se limitó a la labor docente investigadora, es decir, fue un hombre que luchó en la calle por divulgar los valores de la naturaleza, y de hecho, como tú vas a decir, fue uno de los fundadores de ATAN y fue su primer presidente de ATAN. Es decir, entonces, es que prácticamente es raro el colectivo en el que él no estuvo, ¿no? Es decir, y por tanto, pues, luchó siempre en todo aquello que podía él considerar que estaba haciendo un daño a la naturaleza canaria. Él decía que las islas, como también lo han dicho algunos de sus discípulos, no las tenemos que transmitir a nuestros hijos. Entonces, nosotros no podemos destrozarlas y sin pensar qué va a ser en el futuro, ¿no? Y él se empeñaba en que el futuro, las nuevas generaciones, tenían que ver las islas tal como los valores principales que nosotros disfrutamos en su momento. Claro. Y no arrasar la generación nuestra, arrasar con todo sin pensar en el futuro. Por lo tanto, él, cada vez que veía un proyecto que podía afectar al de esta naturaleza, ahí estaba él al frente de ATAN o de cualquier otro colectivo que luchara por la defensa de la naturaleza. Octavio, yo me imagino que se me ocurre preguntarte, por ejemplo, de aquel primer día que tú vas con, no sé, 17 años, apareces por la universidad, ¿no? La primera vez que estás con el contacto y que lo ves,
¿Tú ya conocías la trayectoria de Wilfredo en ese momento o todavía no sabías? ¿Y cómo fue esa evolución a lo largo del tiempo? Tú dices que le viste siempre ese mismo desde el primer día hasta el final, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo veías? ¿Como algo, no sé, inalcanzable? ¿Cómo Hombre, voy a hacer? Cuando eres estudiante de primero, de carrera o segundo, pues a los profesores lo ves como algo allá arriba, algo los endiosas y distante. Hombre, yo fue profesor mío, voy allí, aguanté las clases y me gustaban muchísimo las clases que daba, como las daba, me motivó. Es decir, fue uno de los... Estoy casi un mes, puedo asegurar que fue el que me motivó para que yo estudiara botánica también. Ah, ¿sí? Porque bueno, salí al campo y del campo no era un solo profesor de laboratorio, de aula, sino de campo. Y en el campo transmitía cómo interpretar la naturaleza, cómo ver si la vegetación estaba bien conservada, o eran etapas de sustitución, si se estaba recuperando, se estaba degradando. Y esa transmisión que nos hacía en el campo hizo a mí ver que era una especialidad a la que yo quería dedicar el resto de mi vida. O sea que él, o sea que él te marcó de alguna manera también en la historia. ¿Y él dirigió tu tesis después o qué? Sí. Fue el director de mi tesis doctoral. Él fue el que me metió en el departamento, y en una crisis que yo tuve, que no sabía si seguir en el departamento o irme de la universidad, él fue el que me convenció de que siguiera allí, que yo podía aportar cosas a la universidad, y él consideraba que yo tenía que seguir en esa batalla. Y me convenció y seguí. Pero él fue no solo director de mi tesis, sino fue codirector después conmigo de varias de tesis, de tesinas. Es decir, fuimos ya como compañeros de departamento, trabajamos en distintos proyectos conjuntamente, en proyectos de investigación, coincidimos también, y además publicamos un montón de trabajos conjuntamente. Yo cuando dirigimos un trabajo, sacamos alguna publicación, pues casi siempre lo firmamos los dos. Yo tuve una relación muy estrecha con él, porque la línea de investigación que él llevaba, sobre todo, era la mía, coincidía con la mía, ¿no? El estudio de la flora de plantas superiores y vegetación. Por tanto, tuve un contacto muy estrecho con él a lo largo de su vida, bueno, prácticamente hasta que se jubiló, ¿no? Y ahí, repito, fue para nosotros fue casi como un segundo padre para mí. Por supuesto, fue uno de mis padres profesionales, junto con Esperanza Beltrán, que fue una profesora que me dirigió la tesina, y él que me dirigió la tesis, y luego ya seguí más trabajando con él, porque Esperanza está más dedicada al mundo de los hongos, y yo por ahí no iba, y entonces pues mantuve un estrecho contacto con don Wilfredo durante prácticamente toda mi vida académica. Qué bueno, y ya se nos fue el tiempo, Octavio. Mira, y digamos, ¿quién coge el testigo o sea, él sembró realmente de aquel cero prácticamente que él tenía al principio, llegar hasta ahora? Hay vías de trabajo de investigación que van a continuar con su legado, digamos. Sí, no, prácticamente todos los biólogos que hay en Canarias fueron discípulos de él, y los que trabajan en el Jardín Canario de Las Palmas, los que trabajan en el Jardín de Aclimatación de la Orotava, Nelicía de Valleguerra, los que están trabajando en la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas. Entonces dejó semilla por todos lados, y son discípulos de él, que sí, que la mayoría seguimos con las mismas ideas, los mismos criterios. Es decir, cómo ver la naturaleza, cómo ver el mundo de la botánica, es una huella que no ha dejado. Él, en este caso, es sin ninguna duda una persona que deja huella, y que la ha dejado no solo que fueron sus discípulos, sino todas aquellas personas que lo trataron y que tuvieron la oportunidad de coincidir con él en alguna conferencia, en alguna excursión, en alguna clase, y es una persona que ha marcado una etapa del mundo de la naturaleza canaria, de la botánica canaria, y dejará una larga huella para el futuro. Él no ha muerto, él pervive en todo lo que lo conocimos. Joder, ese final yo destacaría: él no ha muerto, ha dejado esa huella. Oye, gracias, Octavio, por recordar esa figura tan entrañable para todos que ha sido o que fue Wilfredo Vilprel. Gracias. Gracias por invitarme. Chao. Es un orgullo hablar de él. Saludos. Gracias. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. ¿Quieres que tu marca suene alto y claro? ¿Alto y claro? Anúnciate en la radio, donde la voz emociona.
Mensajes directos, eficaces, memorables. Tu negocio en la mente de miles de oyentes. Impacta, conecta, vende. Las mejores voces para tus anuncios. Adaptamos tu mensaje a cada estilo. Y lo llevamos a donde están tus clientes. Donde están tus clientes. Haz que te escuchen. Anúnciate en la radio. ¿Eres autónomo o tienes una empresa? En AG Asesoría te ofrecemos asesoramiento y gestión laboral, fiscal y contable con un trato cercano y personalizado. También tramitamos expedientes de extranjería, prestaciones de la Seguridad Social y traspaso de vehículos. Estamos en calle Quintín Benito 9, La Laguna. Llámanos al 922 22 12 97. Repito, 922 22 12 97. AG Asesoría. Soluciones para tu negocio. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922 22 66 12 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto. Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas. Islas Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues nada, ahora hemos llegado a ese ratito de reflexión. Siempre es interesante, ¿eh? Minuto y medio, por ahí, 2 minutos como máximo, pero siempre con un contenido, o por lo menos lo intentamos que sea interesante. Vamos a ver qué opina sobre las nuevas generaciones Maruja Torres. ¿Sabes que Maruja Torres es una firma total en el mundo periodístico? Se mantiene todavía como el primer día, una especie como de Wilfredo Wilpret, ¿no? Vamos a escuchar lo que opina en fin, de lo que estamos viendo todos ahora, que si las generaciones, que si tal, cómo se piensa, en fin, vamos a escucharlo un fiquito, venga. Cada 2 o 3 generaciones hay un país, una sociedad que se suicida, porque han olvidado lo que les pasó. Está pasando ahora en muchos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente joven, si no se ha nutrido, bien nutrida, desde casa y desde la escuela, hay mucha gente joven, yo conozco de los que van a manifestaciones, pero luego hay una gran masa que no tiene nada entre las orejas. Y eso se llena con mierda con una facilidad espantosa. Claro, porque no hay nada más fácil que las moscas vayan a la mierda. Mucho más que vayan a la miel. Me preocupa mucho, pero también te diré yo, que tengo 81 años y espero irme sin preocuparme por lo que queda, porque cada generación ha tenido lo suyo. Cada generación que bregue con lo que le toca luchar y que luche. Es verdad, dice que las moscas van antes a la mierda que a la miel, ¿eh? ¿Qué les parece? Está interesante lo de Maruja Torres. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahí al otro lado tengo a María Nélida Rancel. Ella pertenece a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que ahora nos comentará la historia, porque les tengo que comentar que a pesar de que está en La Laguna, que hay muchas sociedades en otros lugares también del país, si les digo que hace tantos años, que igual aquí estaba reventando el volcán de no sé dónde, o con historia cuando empezaba realmente la sociedad, me parece increíble, porque estamos hablando de 1700 y pico, 1770 por ahí. Toda la antigüedad que tiene la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de su historia, y también porque ella estuvo, María Nélida fue vicerrectora de la universidad. Una experiencia muy interesante de la que vamos a ver si tenemos tiempo de traerle un poco del tema. Nélida, buenos días o buenas tardes ya.
Más bien buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los radioyentes. Oye, agradezco mucho el que tengamos esta oportunidad de dar visibilidad a nuestra institución, porque como bien acabas de decir, es una gran desconocida para la población. Y eso que se creó en 1777. O sea, el próximo año haremos 250 años el aniversario y lo celebraremos. Así es que, a pesar de la antigüedad y de que no ha dejado de existir durante todos estos 200, casi 50 años, es una gran desconocida. Es increíble, porque una de las cosas que más me sorprendió es esa, porque yo creo que cualquier oyente que nos está escuchando ahora, ¿no? Y ese dato que acabas de decir, la Real Sociedad está desde 1770. Y dice, ¿cómo va a ser eso? Tanto tiempo. Y tanto tiempo, y lo que tú comentabas al principio, o comentamos, tan ignorada quizá a veces, ¿no? Sí, y vamos a ver, fíjate la importancia que ha tenido a lo largo de la historia esta institución. Allí, esto se creó en la época de la Ilustración, en la época del rey Carlos III, que, como puedes imaginar, en aquella época el pueblo era bastante ignorante. Entonces se crea a nivel de toda España una red de reales sociedades en muchísimas provincias para ilustrar un poco al pueblo, enseñar un poquito al pueblo. En algunos crearon escuelitas, en otros dedicaron gran parte a la agricultura, porque había un sector agrario importante, y de esa manera se fueron desarrollando. Pero la finalidad fue esa, un poco dar cultura al pueblo. Pero en la nuestra, en la de Tenerife, fue tan importante, se celebraban las tertulias de Nava, pero influyó en la creación de la creación de la Universidad de La Laguna. Eso la gente lo desconoce, pero fue quien puso la piedrita para que la universidad estuviera en La Laguna. También intervino en la creación del Jardín Botánico de la Orotava. O sea que te cuento la importancia de esta institución. Mira, y a lo largo de tantos años, siempre ha sido con ese punto, digamos, de ilustrar, de llevar cultura al pueblo, ¿no? Porque yo me imagino, o nos podemos imaginar cómo podía ser en esos inicios, ¿no? O sea, sí, claro, no tiene nada que ver con la actualidad. Hoy el pueblo es un pueblo en general culto, con formación, y que todo el mundo pues tiene más o menos una base, pero en aquella época no era así. A pesar de ello, seguimos funcionando y seguimos haciendo actividades. A lo largo del año, en nuestra sede, que está en la calle San Agustín, número 23, en La Laguna, enfrente casi del obispado. Y en la parte superior pone Universidad de La Laguna. ¿Por qué pone Universidad de La Laguna? Porque cuando la universidad se creó antiguamente, dejó de funcionar, volvió a través de los años. La universidad sí fue un adelante y atrás, pero no tenía sede ya a partir de 1928, me parece que cuando se creó la última vez, no tenía sede y empezó a funcionar en la calle San Agustín, y entonces pone Universidad de La Laguna. Allí dio clase don Antonio González, que todo el mundo sabe quién fue don Antonio González. Claro. Fue otro erudito como don Wilfredo Wilpret, del que acabamos de escuchar. Pues don Antonio González daba clase allí, estaba también la Facultad de Derecho. Y ya cuando a finales de los 50 se inauguró el edificio central de la Avenida Trinidad, la universidad salió de la sede de San Agustín, pero por eso pone Universidad de San Fernando. Claro. ¿Y qué entonces las facultades estaban allí o aparte de facultades? Allí y también en el Palacio Lercaro que está enfrente. Ajá. Porque habían 3 facultades nada más. Estaba Filosofía y Letras, Derecho y Química. Entonces no había más en aquel entonces. Ya después nuestra universidad fue creciendo.
Pero bueno, no me corresponde a mí entrar en el tema de la universidad actualmente. Ya. Pero ¿también el edificio fue en la escuela normal de magisterio? También hubo escuelita allí, pero las escuelas, la escuela normal ya se creó en Heraclio Sánchez, pero escuelita sí hubo, creada antes de ser escuela normal de magisterio. La Real Sociedad aportó docencia creando escuelitas, pero fueron... Pero escuelitas, ¿a qué te refieres con escuelitas? ¿A qué te refieres con escuelitas? Dando clases, formando a gente en magisterio, haciendo magisterio, pero hubo en distintos sitios de la laguna, que para eso pues hay personas más expertas que pueden hacer referencia donde se impartía docencia, hasta crearse la Escuela Normal de Magisterio en la calle Heraclio Sánchez. Pero la Real Sociedad en la actualidad sigue siendo útil, claro que sí, no tenemos que formar a la gente como en la época de 1777, afortunadamente, pero seguimos haciendo actividades. El año pasado hicimos unas 200 actividades, entre conferencias, seminarios, presentaciones de libros, mesas redondas, etcétera. Y la temática muy diversa, la temática desde ciencias, pasando por economía, llegando a literatura, o sea que las puertas están siempre abiertas. Y quiero dejar claro una cosa, no somos una institución cerrada, que mucha gente así lo cree, no se atreven a entrar, no, es un error, las sesiones son públicas y todo el mundo tiene acceso a ellas. ¿Y cuál es el porqué? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué? Porque ha habido tiempo suficiente como para abrir todo eso y oxigenarlo, pues digamos, ¿no? No hemos sido capaces de dar la visibilidad que la institución se merece y lo hemos intentado. Ya actualmente, después de la pandemia, esto se creó con la pandemia porque tuvimos que cerrar y en los primeros meses solo dábamos la conferencia, el conferenciante, el técnico de sonido, el director y yo, o el director o yo, y no había nadie más en la sala. Entonces, ¿qué hicimos? Retransmitirlas a través del canal YouTube. Y eso ha quedado. Nosotros tenemos un streaming en directo que cualquier persona puede acceder a nuestras conferencias, o lo puede hacer en diferido porque quedan grabados en el canal YouTube de la Real Sociedad. Con ello quiero decir que nadie se corte en poder tener acceso a nuestra sede y presencialmente las puertas siempre están abiertas. Tenemos un salón de actos abierto al público. A mí me parece interesante, yo suelo ir bastante ahí. La temática que tienen, como antes comentaba, es muy variada. A lo largo de toda la semana hay conferencias, presentaciones de libros, puedes elegir la que quieras sin ningún problema. Yo suelo ir, me encanta ir allí, la verdad. Y también les aplaudo el tema del streaming, porque gente que no puede estar o que puede en otro lugar puede asistir perfectamente a las charlas y eso está genial. Sí, es adaptarse a los nuevos tiempos. Es verdad que la presencialidad no es lo mismo, ¿no? Siempre pues te atraen una conferencia en presencial y para el conferenciante es importante ver a público. Pero bueno, está la elección de que cada uno puede optar por lo que mejor le vaya o sus condiciones así lo requieran. También quiero hacer hincapié en la importancia, en el gran archivo documental que posee la Real Sociedad. Hay publicaciones históricas, Javier. Allí acuden gente que quiere hacer tesis doctorales, que quiere publicar, buscando referencias de determinados documentos. Es muy importante el archivo que tenemos y siempre solicitándolo, acreditándose en la Real, tiene acceso a esos documentos. O sea, que se tenga en cuenta también la importancia de ello. ¿Ustedes tienen un proyecto, un programa en principio, o cómo lo hacen para establecer esa línea de trabajo, digamos? No, nosotros, vamos a ver, nos abrimos al público que nos ofrezcan temáticas y entonces nos proponen
Y nosotros, la mayor parte de las veces, aceptamos. Hombre, si consideramos que una cosa está fuera de lugar, pues queda excluida. Pero, por lo general, aceptamos las propuestas que nos traen. De hecho, las presentaciones de libros. No todo el que presenta el libro allí es reconocido. No, hay personas que por primera vez presentan su libro y le damos cabida, porque consideramos que todos deben de tener una oportunidad. Y esa oportunidad nosotros la ofrecemos. De hecho, tenemos una gran demanda de presentación de libros, porque claro, no todas las entidades abren las puertas así para alguien que es su primera vez. Claro, pero nosotros lo hacemos. Pues me parece muy interesante, porque y no solamente que está, sino que es a nivel básico, a nivel de base de la calle, de gente que cualquier persona, no estás hablando de que tengan que ser eminencias, ni mucho menos, sino cualquier persona que quiera presentarlo, con lo cual es una manera de sembrar la cultura en la propia gente, ¿no? Probablemente todo el mundo no piense igual, y algunas personas crean que tendríamos que seleccionar un poco en la presentación de libros o de conferencias, pero nosotros creemos, actualmente el equipo de dirección y la junta directiva cree que todos merecen una oportunidad, y de ahí que estemos abiertos de esta forma. Pues yo creo y perdona que antes que se me olvide, yo pienso que es muy importante que entre todo el mundo. Bueno, pienso yo, porque ahora me recuerda a mí aquella frase del loco de la colina de Jesús Quintero, cuando hablaba de la gente analfabeta que tenemos ahora, él decía, los de ahora se diferencian de los otros, de los antiguos, en los que los de ahora sí saben leer y escribir, pero no ejercen, ¿no? No ejercen. Entonces, si encima que hay poca gente le ponen más trabas, pues cada vez será menor, ¿no? O sea, tenemos que intentar que ejerzan, ¿no? En eso somos bastante abiertos, el equipo actual es bastante abierto y da cabida a todo dentro de un orden, Javier, dentro de un orden. ¿Vale? Sí es verdad que intentamos potenciar la entrada de miembros femeninos en la institución. No es fácil, porque mira que lo trabajamos, pero en febrero celebramos la entrada de nuevos miembros que habían solicitado en el año 25 y en enero del 26. Y entraron como unas 15, 16 personas. Bueno, pues tan solo 6 eran mujeres. Los demás eran hombres, y te puedo asegurar que lo trabajamos, Javier. Sí. En la actualidad tenemos 425 socios, pero mujeres solamente somos 78 de esos 425. Es decir, hemos crecido. Ya somos un 18%. Pues la cuenta no hasta hace poco teníamos un 9%. Ya. ¿Sabes que te iba a preguntar eso? Porque eso me lo han comentado a mí gente cercana y tal, que echan de menos la parte femenina, que siempre lo que ven son señores allí y tal y que cual, ¿no? Entonces me encanta que hayas tocado el tema, porque de alguna manera la sociedad ha ido también evolucionando de otra manera, ¿no? Entonces, están muy descompensados, quiero decirte, a pesar de que... Muy descompensados, pero tienes que pensar que esto que se creó hace tantísimos años, ahí solo existía el hombre. Nosotras no existíamos, claro. Estábamos para estar en casa, nada más. Pues claro, fíjate tú al grado que se llegó. Betancur y Molina, el famoso ingeniero, que fue miembro también de la Real y que tantas cosas hizo en Madrid, creó la Escuela de Ingenieros, después se fue a Francia, después en San Petersburgo, adoración, los zares tenían adoración con él, todo lo que diseñó en San Petersburgo. Bueno, pues su hermana, María, que era otra eminencia, no fue admitida como socia. Mi madre. Inventó y le escribió cosas, y no fue admitida como socia porque era mujer. Sin embargo, la sede de Madrid, sí la admitió como socia en aquel entonces. En aquel entonces, ¿qué año podría ser, más o menos? Pues finales de 1700, 1800.
1800 y poco. La marginación de la mujer ha sido... Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué no pero, hayamos tan atrás cuando, por ejemplo, en la laguna, el tema este del Cristo todavía están la mujer luchando por el acceso? Sí, ese es otro problema. A mí me parece eso tremendo, ¿no? Aquí sí que admitimos mujeres y potenciamos la entrada de mujeres, pero siempre que vemos núcleo de mujeres le repartimos folletitos, le decimos que a ver si se animan. Algunas se animan, pero siempre en menor cuantía que los hombres. Claro, Nelida, pero bueno, es una oportunidad que me has dado de poderlo decir, Javier. Claro. Es que de alguna manera yo casi que cogería el tema de la Real, como tú la denominas, para demostrar el tema de la mujer, porque tú dices, oye, estamos aquí, hemos conseguido llegar hasta aquí, o sea, que no hemos partido de la misma base, de ninguna manera, entre el hombre y la mujer. No. Y eso que estamos hablando de la laguna, de un sitio total, la gente que estudia, la gente femenina, y sin embargo, el patriarcado, la manera que ha estado como ha estado, es lo que dices tú, o sea, que ahí no había sino que hombre. Ha marcado. Y eso señor. Lleva tiempo trabajarlo, ¿no? Sí, bueno, pues es importante que se conozca. Muchas personas, cuando acuden a lo mejor porque una amiga o un amigo presenta un libro y van allí, y entonces se quedan un poco impresionados, ¿no? Intentamos abrir el gabinete de la ilustración, que lo hemos dotado en los últimos años con cositas nuevas para poder exponer algunos de los documentos que tenemos, y se quedan un poco impresionados y decían, yo vivo en La Laguna, yo no sabía que esto era así, ¿comprendes? Y animamos a que se nos visiten. Hay visitas guiadas, el ayuntamiento hace visitas. Los centros escolares, tanto de institutos como de colegios, nos suelen hacer visitas, y acompañados con profesores, y les enseñamos aquello, y les contamos algunas cositas para que ellos sepan un poquito de historia, aunque sean niños, pero vayan aprendiendo un poquito. O sea que, y dar a conocer. El edificio, quiero resaltar, el edificio era la sede de los jesuitas, del convento jesuita, Javier. No sabía. Y el gabinete de la ilustración era la capilla donde los jesuitas celebraban sus misas. En la desamortización ellos salieron, y actualmente el edificio no es propiedad de la Real Sociedad, es propiedad del Gobierno de Canarias. Vale. Hay algunos cuadros famosos allí, ¿no? Sí, tenemos algunas obras, pero el mayor valor de todos lo tenemos en el archivo documental. El mayor en documentos históricos. Tenemos mucho. Hay un búnker donde todo eso se conserva, evidentemente. Qué bueno. Mira, yo me gustaría que, no sé si de alguna manera pudo ser en una etapa algo de elitista, porque no entiendo el por qué a estas alturas todavía tengamos esa idea, o se tenga esa idea de que yo no sabía que estaba aquí, yo no sabía que tiene tanto, coño, y con toda la riqueza que hay ahí, ¿no? Sí. Posiblemente, no sé Javier, si esa base del edificio se hizo mal, ¿no? Ten en cuenta que cuando se creó, ¿quién podía estar allí al frente? Gente culta, gente de mucho dinero, que ayudaron con su patrimonio familiar, colaboraron por ejemplo, la familia Nava y Grimón ayudó a crear el botánico del puerto. Digo del puerto, pero en aquella época era botánico de la Orotava, porque el municipio era la Orotava. Pero a lo mejor, como quien creó aquello era gente muy preparada, Viera y Clavijo, eran ilustrados en la época. Claro. Eso se siguió transmitiendo a lo largo de siglos. Muchos universitarios, catedráticos de universidad, profesores, han sido parte de la Real Sociedad Económica, ¿no? Y tal vez eso haya influido en que la gente no se haya atrevido. Hace poco, en la celebración que tuvimos en febrero, una de las señoras me dijo, oye, pues me voy a hacer, ¿sabes por qué no me atreví a hacerme miembro? Porque me pedían un currículum y a mí eso me asustaba. ¿Comprendes? Claro, tú cuando presentas la solicitud te decimos una breve reseña curricular
pero una breve reseña curricular. O sea, no quiero que me cuentes las publicaciones que has hecho a lo largo de tu vida. Hay gente que sí lo puede hacer, pero no todos lo podemos hacer. Entonces, esa señora, ese grupo de señoras, se echó para detrás, y ese día acudió porque una amiga, que debía tener un currículum mayor que ella, entró como nueva socia y me dijo, es que nosotros no nos atrevimos, porque como no tenemos así una carrera donde apoyarnos, qué fuerte, y le dije, no te preocupes, te decimos una breve reseña curricular, mujer, claro. pero a lo mejor resulta... ¿Pero y cuántos casos podría haber de eso, sabes? Pues seguramente gente... muchos. Claro, muchos. Seguramente muchos, y por eso no se han atrevido, Javier. Dios, no, pero es que me quedó la... No solo tenemos derecho a estar allí los universitarios, no señor. Aquello es una entidad abierta, pública. Y lo quiero dejar muy patente. Es que la frase "no me atrevía", fíjate, es que me llegó, no me atrevía. Me de llegó. Acuerdo que tenemos mujeres ilustres. Sí, señor. Quiero destacar a María Rosa Alonso. Todo el mundo sabe quién fue María Rosa Alonso. A Manuela Marrero, a Marisa Tejedor, a Dolores Corbella, a Ana María Crespo. Tenemos mujeres muy ilustres, pero también tenemos mujeres normales. Claro. Mira, nadie se asuste, que nadie se asuste por ello. Mira, ya para finalizar, me queda medio minuto. Mira, al frente hay gente como Soliño, hay gente de toda la vida, luchadores. Hoy casi que le hemos dedicado el programa a esto, a Wolfredo, gente importante, ¿no? Que siguen abanderando el tema, ¿no? Y que no se olvidan, que continúan en la batalla, ¿no? Él era miembro también de la Real Sociedad, por supuesto, Wolfredo Wilpret, y también su señora, la profesora Victoria Eugenia. O sea que hay muchos universitarios allí dentro como miembros de la Real, y Wolfredo merece una cita aparte, ¿no? Total. Por todo la referencia que él supuso para mucha gente y para esta tierra. Claro. Nelida, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Te volveré a llamar cuando sea el aniversario de esos 250 años, ¿vale? Por supuesto. Vale. Y yo te agradezco a ti y a Radio 10 el que nos hayan tenido cuenta y que nos hayan hecho visibles. Claro. Gracias, Javier. Tenemos también una conversación pendiente de ese cuando accediste a ser vicerrectora con el campo de la mujer, cómo conciliaste, en fin, una historia guapa. Bueno, hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Adiós. Bueno, nosotros llegamos ya al final. Ese saludo, hay comentarle que estuvo Miguel González en la sala de máquinas del programa, María Rodríguez y que les habló Javier Rodríguez, Asisa Portugués, en fin, el equipo del Rompeolas. ¿Qué les digo? Esperamos una semana, 7 días. Volvemos otra vez aquí con una nueva cita, un nuevo programa en el que siempre intentamos que de alguna manera continúe saliendo el sol. Chao. El Rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Capital Radio.